recordemos esta verdad de que en vos está nuestra plenitud, Señor. Como dice tu palabra, nuestro espíritu se hizo uno con el tuyo. Y ahí es donde nos podemos ver completos, ahí es donde podemos ver que todo lo que a nosotros humanamente nos falta, todo lo que a nosotros humanamente nos vemos, que nos vemos vacíos, eso es lo que vos completás, Señor, en nuestras vidas. Padre, hoy queremos que se abran nuestros ojos para dejar de vernos a nosotros mismos y poder vernos hechos uno contigo, Señor, para poder experimentar esa plenitud que es tan real en nuestras vidas cuando vos estás en el centro, Señor. Te damos gracias, te entregamos este tiempo que vamos a compartir juntos. Señor, que estés abriendo los ojos de nuestro entendimiento. Señor, todo lo que el orgullo a veces nos ciega y no nos permite ver, que sea tu espíritu trayéndonos libertad en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestro espíritu en esta noche, Señor. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Buenas noches, puede tomar su asiento. Qué bueno estar juntos. Hoy estamos con Priscila y con Emma. ¿Cómo están? Buenas, ¿cómo están? Hola, hola. ¿Todo bien? Bueno, no. Se han ido sumando varios, mira, está bueno. Está bueno porque el tema de hoy nos compete a todos, creo. Sí, está muy interesante. Bueno, estamos hablando de diferentes tipos de mentalidades. El miércoles pasado, ¿quién se acuerda de qué mentalidad se habló? De rechazo. Muy bien. ¿Alguno se identificó con el rechazo? ¿Sí? Yo creo que también es un tema que nos toca a todos. Bueno, hoy vamos a hablar de otro tipo de mentalidad que me parece que no es tan hablado. No, quizás no sé cuántos lo hayan escuchado en otro lado, pero es la mentalidad de víctima. ¿Sí? La mentalidad de víctima. Queremos a través de esta enseñanza poder compartir características que tiene una persona con mentalidad de víctima. Por lo general, cuando hablamos de algún tema y si nos preguntaran ahora, ¿usted cree que tiene mentalidad de víctima? Todos responderíamos que no, porque si nos diéramos cuenta de que tenemos ese tipo de mentalidad, hubiésemos hecho algo por cambiarlo. Así que por lo general, el orgullo nos ciega para no darnos cuenta de que está en nosotros. Así que vamos a necesitar sí o sí la intervención del Espíritu Santo para mostrarnos, sí, vos sí tenés ese tipo de mentalidad o no, o a veces no es algo que nos acompaña toda la vida, sino que a partir de un suceso, algo que nos pasa, por lo general algo triste, algo trágico, este tipo de mentalidad se apodera de nosotros. Algo que creemos que es importante es que podamos entender, para empezar a hablar de este tema, que no es que, a ver, sí es malo si no se trabaja esto, ¿no? Si nos damos cuenta que tenemos esta mentalidad y no la trabajamos, ahí sí es malo, pero no es para que nos autocondenemos y nos mutilemos, nos demos más a nosotros mismos porque no, tengo mentalidad de víctima, soy lo peor de lo peor, el cuerpo, no soy parte del cuerpo, qué sé yo. No es para que nos tiremos abajo, sino que la idea de esto es que podamos identificar cosas de nuestro corazón y la idea es que Cristo pueda seguir avanzando en nuestro interior, ¿no? Entonces que por medio de ver esto le podamos permitir al Espíritu Santo que lo vaya transformando de a poquito, ¿sí? Bueno, vamos a comenzar entonces con las características. Si podés, te animo ahí que tomes nota. Vamos a comenzar con la primera que le va a dar Emma. Bueno, la primera característica de una persona que tiene mentalidad de víctima es que le echa la culpa a los demás de las cosas que le pasan a él mismo, ¿no? Y no se hace cargo de sus propios errores. Quizá cueste al principio darse cuenta, como a mí me costó, y hay algunas veces que también me cuesta, pero esto es una realidad. La persona que tiene mentalidad de víctima todo el tiempo está, como quien dice, tercerizando, responsabilizando a los demás por sus errores. Yo hice esto porque vos hiciste tal cosa, porque vos me dijiste, porque por culpa tuya, y todo el tiempo diciéndole a los demás o haciendo culpable a los demás por las cosas que nosotros hacemos mal, ¿no? No sé si se sienten identificados con esto, pero yo sí, en mi vida hoy lo hice un montón de veces. ¿Por qué caí? Porque estuve con un grupo de amigos que hablaron tales cosas, entonces lo que ellos hablaron me hicieron caer.
No, o sea, el culpable fui yo, el que actuó mal fui yo, ¿no? Y es importante que podamos responsabilizarnos por nuestros errores, por nuestros actos, pero la persona que tiene esta mentalidad de víctima, no. Ella terceriza la responsabilidad en otros, ¿no? Es como que la frase más escuchada de una persona con mentalidad de víctima es por tu culpa. Por tu culpa, llegamos tarde. Por tu culpa, yo no tengo el trabajo que quiero. Por tu culpa, y está todo el tiempo tercerizando la culpa y no se hace cargo de que nosotros también tuvimos que ver o también tuvimos nuestra parte de culpa en lo que pasó. Es muy común, bueno, los que estamos acá en discipulado, cuando tenemos el tiempo de confesión o los tiempos de sanidad interior, de abrir el corazón, es muy común siempre como echarle la culpa de las cosas, de las heridas que hemos tenido, de las cosas que nos han sucedido a los otros, ¿no? Es como más fácil marcar el error del otro, por culpa de mis papás me pasó esto, por culpa de esta persona sufrí este tipo, no sé, de abuso, o me dijeron esto y eso generó en mí, como que constantemente es más fácil como culpar a alguien antes que hacerse cargo uno mismo, porque duele, porque a nadie le gusta. Es la típica también que en los grupos pequeños se la pasa hablando de lo que otros le hicieron en vez de lo que yo tengo que cambiar. Claro. Ah, es que mi esposo, es que mi esposa, que hace esto, que hace lo otro, mis papás. Y eso forma parte de una mentalidad de víctima. Lo que pasa con esto también es que no nos permite hacernos cargos de nuestros propios errores. Entonces eso hace que las situaciones sean siempre iguales, siempre las mismas. Porque si estamos esperando que los demás cambien, y eso por lo general no pasa, siempre estoy como en la misma situación estancado. A mí me pasó, por ejemplo, de que en el tiempo en que Dios empezó a sanar mi relación con mis papás, yo los culpaba a ellos por todo lo que me había pasado, ¿no? Por absolutamente todas las cosas. Si yo hacía algo mal, fue porque ellos no me corrigieron, fue porque ellos no estuvieron conmigo, porque ellos me dejaron solo, me pasó esto. Y todo el tiempo responsabilizándolos a ellos, ¿no? Pero cuando el Espíritu Santo empezó a traer luz, pude darme cuenta, no, en realidad, a ver, quizás sí haya en algún punto, como quien dice, responsabilidad en mi papá o en mi mamá. Pero la mayor parte de la culpa es mía, ¿no? Y por ahí la persona que tiene esta mentalidad se niega rotundamente a tener culpa alguna. Y en realidad hay parte de culpa en nuestros actos, ¿no? Porque somos nosotros los que estamos actuando. Entonces sí o sí somos responsables por las consecuencias. Así que esto como primer punto. O sea, más que todo es hacerse cargo de los errores, porque todos cometemos errores. Porque quizás también cuando hablamos de la culpa juega mucho en contra. La culpa porque ahí también las mentiras, el engaño aprovechan para hacernos sentir mal. Entonces, cuando tenemos que trabajar esto en nuestro interior, es permitirle al Espíritu Santo que nos ayude como a identificar y con humildad poder hacernos cargo de las cosas, de los errores, que es como dice acá, de los errores. Eso, es hacerse cargo. Y entender que no está mal el tener la culpa. A ver, no se acabe el mundo porque reconozcamos que tenemos la culpa de algo. Creo que está bien y es sano que nos podamos reconocer culpables y que tenemos errores, porque nadie es perfecto, somos seres humanos y Dios entiende que vamos a cometer errores y aún en nuestro error Él nos ama, ¿sí? Pero en ese amor Él quiere restaurar aquellas cosas que hemos hecho mal. Entonces no permitamos por ahí que el orgullo, porque es orgullo disfrazado, que el orgullo nos gane y no, yo no hice nada. No, en realidad sí hicimos, ¿no? Sí hay culpa en lo que hicimos. Así es. Bueno, segunda característica, se queja constantemente. Como la persona se crea víctima de todo lo que le pasa alrededor, se queja todo el tiempo de lo que le pasa, como si no lo pudiera cambiar o como si no fuera parte del problema también. Por ejemplo, se queja de los políticos, se queja de la gente, del barrio, del COVID, de todos. Está constantemente quejándose. Algo que vamos a ver es que la mentalidad de víctima al alma le gusta mucho, lo disfruta. Disfruta echarle la culpa a los demás, disfruta quejarse, critica lo que hacen los demás y tiene una mirada negativa y pesimista de todo.
eso es un aspecto muy importante de la mentalidad de víctima, que está constantemente quejándose y criticando lo que hacen los demás. ¿Por qué? Porque en vez de la persona levantarse y hacerlo por sus propios medios, está esperando todo el tiempo que los demás hagan. Pero cuando los demás hacen, los critica. Está criticando lo que hacen, pasémoslo acá al ámbito de iglesia, ¿no? Lo que hacen los pastores, lo que hacen los líderes. Para ella todo lo que hacen los demás está mal. Si ellos estuvieran, lo hicieran de otra manera y lo hicieran bien, pero nunca se ponen en el lugar de hacer. Entonces constantemente están quejándose y obviamente compartiendo sus disgustos, sus opiniones, sus argumentos de lo que a ellos les parece de cómo deberían ser las cosas. Pensaba de que esto es muy fácil caer en la murmuración cuando uno tiene mentalidad de víctima, porque como todo el tiempo criticamos lo que los demás hacen, las decisiones que toman, y no me lo puedo quedar yo solo, no, tengo que sí o sí hacer partícipe a otro, ay PRI, no estoy de acuerdo, o sea, todo bien, ¿no? Yo sé que el pastor es guiado por el Espíritu Santo, pero no me parece, y ya ahí le dice partícipe a ella. Y si ella también tiene mentalidad de víctima, ya los dos, y vamos y hablamos con otro y así, ella empieza de a poquito. Y la idea de esto es cortar con esto, ¿no? No tener esto de estar criticando todo el tiempo, pero por nosotros solos no lo podemos cambiar, necesitamos ayuda del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que hacemos todo el tiempo con la mentalidad de víctima? Es vernos como pobrecitos, ¿no? Pobrecitos nosotros, Emma, que nos tocó este líder de alabanza. Pobrecitos de nosotros que el pastor no nos escucha. Pobrecitos de nosotros que nuestro jefe nos explota. Entonces constantemente quejándonos y mostrando nuestra campana, digamos, que nos hace ver como víctimas. Capaz si se lo ve desde la otra campana, ve que no somos nada buenitos en realidad. Es como que por ahí, viste, no cuenta o no contamos cuando tenemos esta mentalidad la parte yo hice mal. No, hacemos ver que el resto está mal, que el resto se equivocó y pobrecito de mí me lamo las heridas. Nah, ¿qué te haces? La tercera característica tiene que ver con el autoaborrecimiento. La mentalidad de víctima genera que la persona tenga odio hacia sí misma, ¿no? ¿Cómo se ve esto? Es a través del sentimiento de insuficiencia. Es todo el tiempo, conocen esas personas, de hecho a mí me ha pasado de escudarnos atrás del no puedo, yo no soy capaz de hacer esto, yo no puedo hacer esto, yo no tengo los recursos, no puedo, no soy capaz. Eso genera autoaborrecimiento, ¿no? Y de alguna manera hace que tapemos en realidad el orgullo. La raíz de eso es el orgullo que hay en nuestro corazón de no querer aceptar toda la capacidad que Dios nos ha puesto para poder hacer lo que Él nos pide, para poder cumplir su voluntad acá en la tierra, para poder administrar todas las cosas que Él nos ha dado. Pero esta mentalidad nos lleva como a estancarnos a través del autoaborrecimiento, ¿no? A veces es más fácil decir no puedo hacer esto porque no queremos esforzarnos, porque a través de eso también hay miedo. Bueno, no sé qué otro ejemplo puede ser que se les ocurra. Sí, es como ser vicioso. Sí, constantemente es un lugar de comodidad, básicamente. Si se ponen a pensar, nos estamos mintiendo a nosotros mismos y nos gusta quedarnos en ese lugar cómodo. A mí me pasó que en algo sencillo, de que por muchos años postergué tener que rendir una materia que era matemática y me había llevado los 2 años seguidos. Y terminé el secundario y pasaron los años, hice otra cosa y nunca quería ponerme a rendir esas materias y yo decía no puedo, no me da la cabeza para rendir esto, es un viaje, no me gustan las matemáticas, no me sale, había probado con un montón de particulares. Una vez me presenté, fui a rendir, pero no entré a rendir, bueno, como que le di un montón de vueltas y eso me hizo perder un montón de tiempo, hasta que al trabajar en mi interior
como que el Espíritu Santo me empujó a poder enfrentar eso, y en realidad tenía que ver con comodidad, que yo no quería tomarme el tiempo para poder estudiar verdaderamente, y también el temor y todas las cosas. Y cuando empecé a estudiar, me di cuenta que no era tan difícil y Dios acomodó todas las cosas, y así en 3 semanas saqué las 2 materias. Y yo dije, ¿cómo puede ser que pasaron casi 4 años de mi vida que no pude entrar a la universidad? Me acuerdo cuando yo quería anotarme porque no tenía el secundario completo. Los trabajos también, al no tener el secundario completo, postergué un montón de tiempo por ser cómoda, por autoaborrecerme también, y por desvalorizar quién soy yo y toda la capacidad que Dios me ha dado para todas las áreas de mi vida. Tiene mucho que ver con el orgullo esto, ¿no? Porque en vez de decidir creer lo que Dios dice de nosotros, decidimos creer lo contrario, y nosotros nos creemos dueños de nuestra propia opinión, ¿no? Dios dice que somos amados, pero yo me siento rechazado, entonces decido creer que nadie me quiere, que soy rechazado. Y así con todo lo que Dios nos dice, nosotros creemos lo contrario. Pensaba que esto de la mentalidad de víctima tiene mucho que ver con la falta de identidad, con no conocer la identidad que tenemos en Cristo, y lo que más expone esto es la falta de por ahí de relación con Dios que tenemos, porque no hay forma de que si escuchamos la voz de Dios no ser transformados, ¿no? Entonces, por ahí creo que sí tiene mucho que ver con, como decía Pri, el estar en un lugar de comodidad. Bueno, me quedo acá, me sigo lamentando, sigo en este círculo vicioso y no hago nada por salir, no escucho la voz de Dios para que Él me afirme en mi identidad, ¿no? Y creo que es re importante poder, justamente esto, escuchar la voz de Dios para salir de... Bueno, pero ya me estoy adelantando mucho. Pero esto es necesario, ¿no? Y sigo yo. Y justamente, vive lamentándose por todo lo que pasó, ¿no? Es una persona que está atada al pasado. ¿Vieron esas típicas frases de, uy, si hubiera hecho tal cosa, uy, esto que hice en tal año, uy, esto que... Y siempre recordando lo que pasó, las cosas que no hizo, las cosas que quedaron pendientes, y todo el tiempo atados al pasado. Y sabes que esto genera el estancamiento, el no poder avanzar. ¿Por qué? Porque estamos tan aferrados a justamente el pasado que al no soltarlo no nos podemos poner metas, no podemos crecer, no podemos proyectar. Entonces, está bueno que podamos ver esto, que si realmente estamos teniendo esta mentalidad, ¿no? En el día a día, estoy pensando en las cosas que no hice, en los errores que cometí, en las cosas que hice mal, y todo el tiempo en mi mente está eso. Bueno, esto es señal de que está esta mentalidad en nosotros. Y se caracteriza por la falta de esperanza, ¿sí? Una persona desesperanzada al 100% perdió toda la capacidad de fe, no tiene fe. Y volvemos a lo mismo, si no escuchamos la voz de Dios, obviamente nuestra fe no va a ser alimentada, no va a crecer. Entonces vamos a seguir en este pozo estancados, atados al pasado, a lo que hicimos mal, a lo que otros me hicieron, y siempre en este mismo círculo, ¿no? Con una falta de esperanza tremenda. Queremos leer Filipenses 3:13. Dice, no, amados hermanos, no lo he logrado, pero me concentro solo en esto. Olvido el pasado y fijo la mirada en lo que tengo por delante. Y así avanzo hasta llegar al final de la carrera para recibir el premio celestial al cual Dios nos llama por medio de Cristo Jesús. Como decía Emma, cuando tenemos mentalidad de víctima estamos constantemente centrándonos en el pasado, en lo que nos pasó. Puede ser que nos pasaron cosas muy feas, como que se murió nuestro esposo, nuestra esposa, un hijo, padre, madre, o cosas como un abuso, cosas como un abandono, cosas que son realmente muy dolorosas. Y es necesario hacer un duelo. El duelo es muy necesario. El problema es cuando el duelo se alarga más de lo necesario y vivimos constantemente sin poder avanzar en esta carrera, como dice el apóstol Pablo, por estar centrados en lo que pasó en el pasado, ¿cierto?
Pensaba que es hermoso que podamos entender que formamos parte de un cuerpo y que Dios nos dio el recurso para poder salir de esta mentalidad y de este encierro que por ahí estamos. Por ejemplo, lo que decía Nata, de un duelo eterno, algo que no se termina nunca. Si te das cuenta de que estás en este pozo, en esta mentalidad, mira toda la ayuda que tenés, o sea, mira toda la ayuda que tenemos. Tenemos pastores, líderes, discipuladores, tenemos hermanos en la fe, tenemos un montón de recursos, libros, prédicas, audios, un montón de cosas que Dios nos da, ¿para qué? Para que podamos salir de esto, ¿no? Entonces, no elijamos por ahí el quedarnos, el estancarnos en esta mentalidad, sino que busquemos salir, ¿sí? Y nos apropiemos y tomemos todas estas herramientas que Dios nos da. Así es. Otro punto, el número 5, se aferran al dolor de lo que les pasó y lo hacen parte de su identidad para buscar aceptación por medio de la lástima. Como hablamos el miércoles pasado, nosotros todo el tiempo estamos buscando aceptación, es una necesidad de nuestro corazón. Y a veces, de chiquitos o de grandes, nos damos cuenta que por medio de la lástima tenemos aceptación de otras personas. Y otras personas nos quieren y nos acogen en los grupos de amigos o en una congregación, en una iglesia. Entonces, hacemos el dolor de lo que nos pasó parte de nuestra identidad. Lo hacemos parte de nosotros. Y el problema con esto es que no queremos sanar. Porque si sanamos, tenemos miedo de perder esa aceptación que teníamos. Me hace acordar a cuando Jesús se acercó en el estanque de Betesda a un hombre que estaba ahí lisiado. ¿Y qué fue lo que le preguntó? ¿Alguien se acuerda? ¿Quieres ser sano? De afuera parecería como algo súper obvio. O sea, alguien que está ahí postrado y que está esperando que venga un ángel a mover las aguas para ser sanado. Sin embargo, creo que la pregunta de Jesús fue, porque a veces nos aferramos a la enfermedad, a veces nos aferramos al dolor, nos aferramos a la tristeza y no lo queremos soltar. No queremos perdonar, no queremos soltar el dolor de lo que nos pasó, llevarlo a la cruz para poder empezar de nuevo. Entonces, una parte de las características de la mentalidad de víctima es justamente esto. Romanos 8:37, si lo podemos buscar. Romanos 8:37. Dice, claro que no. A pesar de todas estas cosas, nuestra victoria es absoluta por medio de Cristo, quien nos amó. ¿Sabes algo que recién estaba pensando mientras hablaba Nata? Es de que por ahí, por aceptación, como decía él, no queremos cambiar esta mentalidad. Me salió recordado, no queremos cambiar. No le queremos cambiar y no queremos abandonar esto justamente porque necesitamos ser aceptados. Pero qué importante es entender que, como dice en este versículo, Él ya nos amó, Dios ya nos amó. ¿Se puede poner de nuevo el versículo? En la Reina Valera, si se puede poner. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Sí, ya somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Ya tenemos quien nos aceptó, quien nos amó. Ya tenemos este ámbito de aceptación que necesitamos, que solamente lo puede saciar Cristo, ¿no? Entonces, por ahí lo buscamos en los demás, pero en realidad no, tenemos que ir a la fuente, que es Cristo, ¿no? Que es su presencia. Mi identidad no es ser víctima, mi identidad es ser más que vencedor. Eso es lo que Dios dice que es nuestra identidad. Otro punto es que la persona tiende a compararse con los demás todo el tiempo y se ve de menos. Se van dando cuenta que es como que todo está relacionado, porque una de las cosas que hablábamos con los chicos es que la mentalidad de víctima básicamente saca todo lo que aflora en nuestra alma, nuestra alma caída. ¿Les pasa o les ha pasado de compararse con los demás? De comparar su vida, de comparar su economía, de comparar las relaciones, de comparar, ¿qué más? Los estudios, la familia. A mí, yo le he contado a los chicos que a mí me ha pasado y de hecho es una debilidad que tiendo a compararme cuando me siento de menos. Todo el tiempo es tan sutil el pensamiento que surge desde la victimización de decir, ¿por qué
yo no tengo esto que el otro tiene? ¿Por qué yo no puedo progresar como el otro progresa? ¿Por qué? Me acuerdo, yo les había contado a mis discípulas, ¿por qué la gente tan fácil elige una carrera y yo no? Yo le decía a mis discípulas, me recuesta, o sea, yo decía, no puede ser que no hay nada que me guste. Y siempre tendía a compararme en el trabajo, en la familia. Me acuerdo cuando era más chica y recién empezaba la escuela de sanidad interior, una de las cosas que identifiqué es que yo todo el tiempo pensaba, ¿por qué no me tocó tener otra familia? ¿Por qué tuve que estar en esta familia? Yo decía, ¿por qué me tocó esta mamá y este papá? ¿Por qué no pude tener otros padres? Me acuerdo, ¿no? Y así un montón de cosas que tenemos bien enterradas en nuestro corazón, que a veces las pensamos y dejamos que eso nos gobierne el día a día, pero nunca la queremos sacar delante de la presencia de Dios. Porque es horrible sacarlo y reconocer que tendemos a compararnos con los demás. Pero eso también tiene que ver con esa insatisfacción que el alma tiende a sentir. Cuando, no sé, ahora tiene que ver mucho las redes sociales, cuando vemos que, no sé, que mi amigo salió a pasear, hizo esto, hizo lo otro, y yo no hice nada, no tengo auto, no puedo hacer esto, no puedo hacer lo otro, ahí automáticamente está operando la mentalidad de víctima, la insatisfacción constante del alma. El alma sin Cristo, sin la voz de Dios, sin las cosas eternas, todo el tiempo está pidiendo, quiere más, quiere más, quiere más, nunca se sacia. Pero cuando podemos reconocer estas cosas delante de la presencia de Dios y se nos revela que los planes de Dios son buenos para nosotros, entonces dejamos de compararnos. Porque muchas veces nos comparamos porque tenemos miedo. Es como que el alma se pone en una posición de cuestionar lo que Dios está haciendo con nosotros o lo que Dios determinó y decidió para que vivamos en esta tierra, ¿no? El alma empieza a decir, me parece que no va por ahí, Señor, a mí no me gusta tener que pasar por esto, no quiero pasar por lo que viene, ¿no? El alma todo el tiempo está en esa posición y se compara del otro. Pero vamos a leer en Jeremías 29:11. Dice, pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. Esa es la palabra de verdad que tenemos que hacerle entender a nuestra alma y hasta que se arraigue en nosotros. Cada vez que nuestra mente quiere dispararse a victimizarse o a querer compararse, recordando que los planes de Dios son buenos, traen futuro y esperanza, decía. Si lo podés volver a poner, porfis. Me saca irado el versículo. Son planes para lo bueno y no para lo malo. Las tinieblas son tan astutas en esto, cada vez que tenemos que pasar por una situación difícil, ahí está la voz del enemigo como haciéndonos querer temer y queriendo desconfiar de lo que el Señor ya dijo sobre nosotros, de incluso del tiempo que nos toca pasar. Dios está permitiendo eso y Dios nos guarda en su bondad, en su misericordia, en su amor inagotable y trae esperanza, sus planes. Entonces, está bueno que esto lo tomemos como verdad, como un recurso de verdad cada vez que el engaño y la mente victimizadora quiera salir a aflorar. Tal cual. No. Otro de los puntos es que espera que las situaciones o los problemas se solucionen desde afuera. Está esperando todo el tiempo que otros intervengan para solucionar aquello que yo no creo tener la capacidad de solucionarlo, ¿no? Y es muy fácil para la persona que tiene mentalidad de víctima no creer en la fortaleza que tiene en Cristo. Le hace de menos la gracia, le hace que pierda efecto, que pierda poder la gracia en nosotros, ¿sí? En uno mismo. Todo el tiempo, y pensaban que por ahí, por ejemplo, en el ámbito del discipulado, es el típico que todo el tiempo responsabiliza al discipulador
de que le solucione el problema, que lo llama al discipulador todo el tiempo, las 24 horas, para decirle, ¿y ahora qué hago? ¿Y ahora qué paso doy? ¿Y qué decisión tomo? Y si llega a darte un mal consejo o algo que después no le resultó, pero la culpa fue tuya, pero, y todo el tiempo, ¿no? De esta forma, esperando que los demás solucionen, que la solución venga de afuera. Pero es importante poder entender de que la solución en realidad viene de escuchar la voz de Dios, ¿sí? La gracia en nosotros, Cristo mismo en nosotros es la solución, ¿sí? Él nos da la respuesta. Podemos buscar en 2 de Timoteo 2:1, en Reina Valera. Hoy estamos reina valenterosos. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Que dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia. Si hay algo, una acción, una actitud activa que nosotros debemos tomar, ¿para qué? Para que los problemas, los errores, las cosas se solucionen. Pero nosotros debemos acudir a Dios. Nosotros debemos echar mano de la gracia, ¿sí? Para solucionar eso. No tengo que esperar a que otro me solucione la vida. Si no tengo que secarle la cabeza por ahí a mi discipulador de ¿y qué hago? ¿Y qué hago? ¿Y qué hago? ¿Y qué decisión tomo? ¿Y a dónde voy? ¿Y qué hago con mi esposo? ¿Qué hago con mi esposa? ¿Qué hago con mis hijos? Cada uno tenemos una vida que administrar y cada uno es responsable de buscar la guía de Dios, ¿no? Recordemos, y aprovecho esto de recordar, el discipulador es solamente una guía espiritual. Pero no es la solución de Dios para tu vida, para mi vida, ¿no? Nata no me va a solucionar mis problemas matrimoniales. Yo no le puedo... Nata, estoy peleando con la Yoba, venite a casa, porfa. Nata, la Isa no deja de llorar. Ya necesito que venga, ¿viste? A veces Sí, hay ya. gente que llama así, ya. Ya, porque tiene que ser ya, porque ya no soporto más, porque ya no aguanto más y nos ponemos como nenes caprichosos porque queremos que ya, automático, solucioname la vida. No, tenemos que acudir y echar mano de la gracia, ¿se entiende? También esto aplica para la situación, los sucesos externos. A veces esperamos que otras personas nos ayuden a solucionar las cosas que nosotros tenemos que solucionar y otras veces esperamos en los sucesos. Las personas que piensan, bueno, cuando yo me case, esto se va a resolver, esto va a pasar, ¿no? O cuando yo consigo un mejor... No, dice la Biblia. Acá tenemos un testimonio. O cuando, no sé, cuando uno piensa, bueno, cuando consigo un trabajo fijo, entonces ahí mi vida se va a ordenar completamente y voy a diezmar y voy a hacer esto y voy a hacer lo otro. Constantemente ponemos toda nuestra confianza en que pasen cosas. Cuando suceda esto... Entonces, algo va a cambiar en mi interior. Y es al revés, siempre desde adentro hacia afuera. Absolutamente, como cantamos recién, Cristo es nuestra plenitud. Él es la fuente donde están todas las cosas que nuestro espíritu y nuestra alma necesitan para que nosotros podamos tener una vida plena. Entonces, cada vez que vos veas que tendés a esperar que algo de afuera se solucione, o no sé, o que mejore la economía en el país, o cuando pase la pandemia, o esas cosas que uno espera, siempre tenemos que ver qué es lo que está pasando en nuestro interior e ir a la fuente correcta. Ya a esta altura yo entendía de que no podemos seguir depositando nuestra confianza en cosas, en asuntos temporales. Ya tenemos que poner nuestra confianza en lo que es eterno. A nosotros nos compete lo que es eterno, lo que nunca se va a corromper, nunca se va a perder valor, a apagar, ¿sí? Dios es vida constante y Él tiene todo lo que nosotros necesitamos para poder rendir en este mundo. Así es, pensá que es una posición cómoda del alma de decir, a mí no me sale, yo no puedo, yo no tengo la capacidad de creer esas mentiras. Entonces, que otro se encargue, que los líderes de jóvenes se encarguen de mis hijos, que el culto de niños se encargue de discipular a mis hijos, que, no sé, que otro se encargue de los problemas que yo tengo. Y no, Dios nos dio la capacidad a nosotros, entonces necesitamos empezar a vernos a nosotros mismos con la capacidad de hacer las cosas que tenemos que hacer, ¿sí? Vos sí podés
Necesitamos sacarnos esa mentira y creer que en Cristo todo lo podemos. Bueno, ahora vamos a ver cómo salir de la mentalidad de víctima. Hasta ahora ya vimos 7 puntos, quizás te identificaste, quizás no. Ahora vamos a la parte importante, que es cómo salir de esta mentalidad. Empiezo yo, ¿no? Sí. Número 1. Estoy mal. Número 1. Aprender a tomar responsabilidad de mis actos. Vamos a Proverbios 13:4. Aprender a tomar responsabilidad de mis actos. Los perezosos ambicionan mucho y obtienen poco, pero los que trabajan con esmero prosperarán. Me encanta este proverbio. Dice: los perezosos, la mentalidad víctima tiene mucho de pereza, ambicionan mucho y obtienen poco. Otra de las cosas que necesitamos hacer para salir de la mentalidad de víctima es empezar a verme empoderado. ¿Qué significa esto? ¿Vieron que ahora las feministas lo usan esto? Pero no. Necesitamos vernos con la capacidad de que puedo. El víctima dice yo no puedo. La persona empoderada dice yo sí puedo. No por mis propios medios, sino como leía Emma, esforzándonos en la gracia que Dios ya depositó en nosotros. Vernos capaces de cambiar mi realidad tomando decisiones. ¿Le ha pasado? A ver si nos ha pasado. De sentarnos a conversar con una persona que siempre tiene la misma historia, que mi marido esto, que mi marido lo otro, que mis hijos, que mi yerno, que mi suegra, que el barrio, que los vecinos. Como si no tuviera la persona la capacidad de cambiar esa situación, ¿no? Qué bueno es cuando alguien en amor no nos palmea la espalda y nos dice, oh, pobrecito, lo que te pasa, lo que te toca vivir, sino que alguien en amor te dice, bueno, ¿y qué decisión vas a tomar con esto? ¿Vas a permitir que esta situación siga o te vas a parar firme y vas a tomar decisiones para que las cosas cambien? Está bueno tener amigos así. Para eso está el discipulado. Se picó. Amor rudo, claro. Otra de las cosas que nos va a ayudar a salir de esta mentalidad y de esta posición de que muchas veces tomamos es aprender a perdonar y soltar el pasado. Es fundamental poder aprender a perdonar, soltar todas las cosas que hemos vivido, como mencionaba Emma antes y Nata. Si tenemos que atravesar por un tiempo de dolor, poder soltar el perdón, poder hacer lo que Dios nos pide que hagamos. Hacerlo, aprender a hacerlo. Puede costar, pero estamos en un tiempo de aprender. Entonces, aprender a perdonar, a soltar las vivencias, lo que ya pasó, lo que fue hecho está, no sé cómo hay que decir. Y poder enfocarnos en avanzar, ¿sí?, con la ayuda del Espíritu Santo. Vos habías dicho una frase, ¿cómo era lo del veneno? Del perdón. Que la falta de perdón es como tomar un veneno y esperar que otro se muera. Algo así era la frase. Claro, exactamente. Tenemos que entender que los únicos que nos perjudicamos con no perdonar somos nosotros mismos. O sea, la otra persona sigue su vida, hace sus cosas y uno sigue, claro, ni enterado de que vos estás enojado, no podés soltar perdón, pero quienes nos perjudicamos somos nosotros y eso nos hace estancarnos, nos hace tener malas percepciones con respecto al otro, con respecto a Dios. Entonces necesitamos aprender a perdonar. Y es algo cotidiano esto del perdonar, ¿sí? Constantemente. Es todo el tiempo nos enfrentamos ante la ofensa, ante el enojo, a que el otro me dijo, que este me hirió, que este hizo lo otro. Entonces tenemos que desarrollar este hábito de perdonar. Quería contar un ejemplo que me pareció claro. Una vez estaba en un grupo pequeño del Ministerio de Restauración y había un hombre que tenía aproximadamente 40 años, que cuando le tocó su turno, empezó a contar su historia y las cosas que le habían pasado. Y una de las cosas que le habían pasado era que cuando tenía 4 años había sido abusado sexualmente por un vecino. Y él contaba esta historia con mucho dolor y
y llorando y bueno, después, bueno, fue un momento obviamente muy traumático. Y cuando él lo contó, fue como muy pesado para mí escucharlo. Así que bueno, después llegó el momento del almuerzo, del receso, y me tuve que ir a la pieza a orar y entregarle a Dios eso porque me había angustiado mucho. Pero me acuerdo que ahí cuando estaba orando también, el Espíritu Santo me decía de que esta persona tenía una mentalidad de víctima. Y si yo me compadecía y le palmeaba la espalda, esta persona nunca iba a sanar, que necesitaba confrontarla con perdonar y con soltar el pasado. Uno piensa como esto es muy difícil de perdonar, sí, pero la persona necesita hacerlo. Entonces cuando volví al grupo pequeño, hicimos oraciones de escucha y Dios me mostraba un mar y que la persona estaba al frente del mar y que ahí en la orilla del mar había un barco, una balsa. Y esta persona tenía una mochila muy grande y muy pesada sobre sus hombros. Entonces yo le compartía esto a la persona y le decía que la invitación de Dios hoy era sacarse esa mochila, ponerla sobre esa balsa y dejarla ir. Y al principio el hombre no quería saber nada. No quería perdonar, no quería perdonar, no quería perdonar. Pasó el primer día, el segundo día, el tercer día, recién la persona se animó a hacer la oración, yo le decía repetí conmigo, y como que una y otra vez volvía al discurso de lo que le había pasado y del dolor y de lo que ese hombre le había provocado y todo lo demás, y había que decirle, no, bueno, ya está, ahora es momento de soltar y de perdonar y de dejar ir, de dejar eso en el pasado. Bueno, finalmente con la ayuda del Espíritu Santo lo pudo hacer, él mismo vio cómo ese barco se alejaba. Dios le habló también en ese momento y le hizo ver que él estaba en el momento en el que había ocurrido eso. No se imaginan cómo lloraba ese hombre. La cosa es que al otro día era otra persona, sonriendo, alegre, adorando, cantando, por esa decisión de haber soltado eso tan traumático que le había pasado hace 36 años atrás, ¿no? Por eso, por más doloroso que haya sido la cosa que nos pasó, es necesario perdonar y soltar por nuestro propio bien, como decían los chicos. Un último ejemplo que es muy recurrente con respecto a esto, que lo he visto desde el lado de discipuladora, pero también como discípula, es aprender a perdonarnos nosotros mismos. La mentalidad de víctima también nos hace de que no podamos nosotros aceptar el perdón de Dios por nuestros errores, por las cosas que pasaron, o por los pecados que hicimos, que tuvimos, y me ha tocado ver y también vivir de no poder avanzar por el hecho de no dejar que Dios me perdone, no aceptar el perdón de Dios, re orgullosa y todo el tiempo estar una y otra vez trayendo de nuevo de que yo pequé, yo hice esto, yo hice mal esto, y si hubiese cambiado las cosas, y si lo hubiese hecho de otra manera, volviendo a traer el mismo motivo o el mismo pecado cuando Dios ya nos perdonó, ya nos justificó. Él decidió amarnos, limpiarnos, restaurarnos. Entonces, también aprender a aceptar el perdón de Dios para poder avanzar también en nuestra vida espiritual, porque si no esto nos hace estancarnos, no permite que podamos desarrollar la madurez. Hace poquito me pasó, un comentario breve. Todo breve. Me pasó de que hace muchos años, abriendo mi corazón, ¿no? Hace muchos años que hay un pensamiento que es frecuente en mí, y esto por ahí me traía mucha culpa. Entonces yo orando, ahora 2 meses atrás, 3 meses atrás, hace poquito, oraba y le decía, Dios, no puede ser de nuevo con este pensamiento, ¿por qué sigo pensando de esta forma? ¿Por qué me vuelve a venir este recuerdo, este pensamiento a la mente? Y de nuevo con la culpa y sintiéndome mal, y le pregunté a Dios, miren, después de cuánto tiempo, le dije a Dios, ¿cómo estás viendo vos este pensamiento? ¿Cuál es la percepción que vos tenés? Porque estaba re podrido, re cansado de mi propia percepción. Entonces le dije, ¿y cómo lo ves vos? Y Dios me dijo que Él ya lo había perdonado.
En la cruz Él ya lo perdonó, entonces que cuando yo mismo no me perdono es como que deshabilito, se diría, la obra de la cruz en mí. Entonces, qué importante es que podamos dejarnos amar y abrazar por Dios y que podamos perdonarnos porque Él ya nos perdonó, ¿sí? Esto lo dejo así como un tip. ¿Y vieron que era cortito? Otro punto es que para salir de la mentalidad de víctima debemos renunciar a identificarnos como víctimas, ¿sí? Debemos dejar de lado esto, ya basta, de estas cosas ya basta, dijo mi cuñado una vez en una prédica. De estas cosas ya basta. Tenemos que ponernos límites a nosotros mismos. Bueno, hasta aquí llegaste, Satanás, Leviatán. Hasta acá llegaste ya con la mentalidad de víctima. Ya está, renunciemos a esto, lo dejemos a los pies de la cruz. ¿Sí? Es importante que podamos tomar, como quien dice, cartas en el asunto. Ay, me siento como mi mamá diciendo estas cosas. Cartas en el asunto, me hace acordar de mi mamá decir esto. Pero mire cuánta razón tenía. Necesitamos tomar esta actitud, no renunciar a esto. Y renunciar por ahí implica que hasta nos olvidemos de la forma que teníamos antes. Dejemos que Cristo renueve nuestra mente a medida que lo conocemos a Él, ¿sí? Es tan importante que podamos renunciar a esta mentalidad y que podamos practicar la gratitud todo el tiempo. ¿Sabes que un corazón ingrato es un corazón orgulloso, autosuficiente, que no ve, o sea, no hay forma de que vea una oportunidad de gratitud a Dios? Entonces, si queremos contrarrestar esto de ser orgullosos, de la mentalidad de víctima, empecemos a enfocarnos en lo bueno que Dios es, en las cosas que Él ha hecho, y dejemos que empiece a brotar la gratitud de nuestro interior, ¿no? Es re importante que podamos reconocer que todo viene de Dios, que nuestra sanidad viene de Dios, nuestra identidad viene de Dios, el amor que nos llena, todo viene de Dios, ¿sí? Entonces que podamos empezar a dejar que su humildad sea formada en nosotros, que su humildad destruya mi orgullo, ¿sí? Y que cada día podamos practicar la gratitud y verle el lado positivo a las cosas. Dijimos que la mentalidad de víctima ve el lado negativo a todo. Bueno, empecemos a dejar que el Espíritu Santo nos muestre el lado positivo de las cosas. Sí, sé que es un trabajo arduo, porque no es algo que se cambie de un día para el otro. ¿Sí? Implica que todo el tiempo tengamos que estar por ahí pendientes, pensando en qué estoy pensando justamente. Este es un trabajo que yo vengo haciendo hace muchos años y realmente lleva tiempo, pero es hermoso ir experimentando la libertad que trae la palabra, que trae la verdad. ¿Sí? Y cómo del corazón empieza a brotar la gratitud. Por ahí cuando tengamos ganas de quejarnos, es un buen ejercicio pensar en 5 cosas para agradecer. Siempre la vamos a encontrar, siempre van a estar. Siempre que estemos de mal humor o algo así, ejercita esto. ¿Qué cosas tengo para agradecer? Va a ver cómo cambia el humor ahí rápido. Otro es aprender, el número 6, aprender a tomar riesgos, enfrentar el temor y salir de la zona de confort. La mentalidad de víctima te hace pensar que no podés, que vos no tenés la capacidad. Entonces, la forma de enfrentarlo es agarrar las oportunidades que te da la vida para enfrentar los temores, ¿sí? Y para decir yo sí voy a poder. Si te enfrenta a un desafío de hacer algo que vos toda la vida pensaste que no podías hacer, agárralo y decir, Señor, con vos sí voy a poder. Sí voy a poder, lo enfrentas y lo haces. No te saldrá al principio, lo harás otra vez. Si no te sale, lo repetirás otra vez. Practicarás hasta que te salga, pero así se rompe el temor en nuestra mente y así se rompe la mentalidad de víctima también. Dentro de esto de enfrentar el temor, necesitamos aprender a aceptar las críticas y el rechazo también. Es parte de la vida aceptar las críticas. ¿Se acuerdan que hablábamos de que la persona que tiene mentalidad de víctima no se anima a hacer nada? O sea, todo el tiempo está esperando que el otro haga. ¿Por qué? Porque tiene miedo de equivocarse. Mejor es más fácil criticarlo al otro si se equivoca y no que me critiquen a mí.
Y esto se ve en las cosas diarias. Nata en su programa daba un ejemplo de cuando alguien te manda a ir a comprar un helado, no sé, para 20 personas te dice que comprar un helado, tenés que elegir el gusto, tenés que juntar plata, son un montón de cosas. Y por ahí la persona que tiene mentalidad de víctima dice, no, mejor que lo haga otro. Quizás no por vago, sino porque tiene miedo de equivocarse. Y si hago esto mal, y si después me odian porque termino trayendo un gusto que a alguno no le gusta, claro. Así en esas pequeñas cosas. Me acuerdo que a mí me daba mucha vergüenza entrar a preguntar, no sé, a un local de ropa algo. No, no me gusta. Que si iba con alguien más, que entrar el otro. Me acuerdo una vez la mujer de mi papá me dijo, sos grande ya, ¿hasta cuándo voy a tener que estar llamando por teléfono por vos? Porque yo tenía miedo a equivocarme. Me acuerdo, tuve que llamar porque había sacado un pasaje de avión y después lo tenía que cancelar. Tenía alta vergüenza, o sea, yo digo, no me va a salir a explicarle a la persona que está del otro lado que que necesito cancelar el vuelo y qué sé yo. Y me acuerdo que le dije a la mujer de mi papá que siempre le hice que llamara para todo. Y me dice, no, lo vas a hacer vos. Me acuerdo la Aile también la agarra. Aile llama por mí. Me da vergüenza. Pero eso es porque uno tiene miedo de equivocarse. No pasa nada. Del otro lado no pasa nada. Entonces tenemos que aprender. Y si nos equivocamos, como decía Nata, bueno, aprenderemos en el momento. Es algo que se va desarrollando, un ejercicio. Y también el rechazo, que no me acuerdo el ejemplo. No, sí, a veces ocupar, por ejemplo, lugares de liderazgo hace que haya gente que no le guste las cosas que haces y te rechazan, ¿no? Que hablen mal de vos a tu espalda, o no hace falta ser líder de nada, mínimamente, no sé, hacer algo, existir y ya puede hacer que la gente te rechace. Entonces... Vestirse más. Lo que pensaba para cerrar este punto es que este tema de no aceptar las críticas y el rechazo termina siendo un estorbo para poder fluir en quien verdaderamente somos. Es como que nos limita a poder darnos a conocer y a expresarnos como realmente somos. Esto hace que uno quiera intentar ser alguien que no es, o tomar distintas formas, no sé, maneras de hablar, de expresarse por miedo a que me critiquen. Entonces muchas veces cuando te piden, no sé, que pases a dar una apertura acá, por ejemplo, dentro de la congre, o que te hagas cargo de un discipulado, o cualquier tareita que te pidan que haga, uno automáticamente se limita y piensa que no, que mejor no hacerlo por miedo al rechazo, como decía Nata, pero eso lo único que hace es estar todo el tiempo limitando nuestra identidad. Yo sí puedo hacerlo como dice Nata porque Dios me ha dado la gracia para poder expresarme en donde tenga que estar, para hacer una apertura, para dar un tema, para limpiar, para lo que fuese. Dios me da la gracia para poder hacerlo, sí tengo la capacidad. Entonces recordemos que tiene que ver algo con la identidad, no es algo pasajero de decir, bueno, yo acepto las críticas, no, tiene que ver con mi identidad, por eso. Bueno, y por último, y muy importante, escuchar la voz de Dios. Escuchar la voz de Dios. La voz de Dios nos saca del victimismo. Esto creo que nos pasa a todos y nos puede pasar en cualquier momento. Empezamos a ver la situación negra y ahí nomás caemos en el pobrecito de mi Señor. ¿Por qué permitís que me pase esto? Y escuchar la voz de Dios es como que nos recuerda que Él está, que no estamos solos, que sí podemos, que nos dio la capacidad, nos infunde fe. Entonces, el principal resultado, creo yo, de escuchar la voz de Dios es que nos inunda de fe en nuestro interior. Y eso nos hace encarar las situaciones de forma muy diferente, ¿sí? Bueno, esto es lo que les queríamos compartir. Nos gustaría compartirles también una canción para que dejemos que Dios nos ministre, que Dios nos hable. Y bueno, después nos gustaría cerrar orando, ¿sí? Así que si podemos poner la canción.
no soy víctima, vivo con una visión, cubierta por su gran amor, por la sangre del Señor. No soy un huérfano, tampoco soy pobre. El reino ahora mío es, y con el Rey en casa estoy. No solo me revive, no solo me ha restaurado, lo mejor aún vendrá, lo mejor aún vendrá. Él es mi Padre, no hay ni una duda. Sus planes son para mi bien, lo que Él ha dicho cumplirá. Él es quien provee, da sabiduría, ilumina mis días, cambia mi llanto en gozo. No solo me revive, no solo me ha restaurado, lo mejor aún vendrá, lo mejor aún vendrá. Yo soy quien dice que soy, Él es quien dice que es definido por sus promesas, formado por sus palabras. Yo soy quien dice que soy, Él es quien dice que es definido por sus promesas, formado por sus palabras. No soy una víctima, vivo con una visión, cubierta por su gran amor, por la sangre del Señor. No soy un huérfano, tampoco soy pobre. El reino ahora mío es, y con el Rey en casa estoy. Él es mi Padre, es quien provee, da sabiduría. No soy una víctima. Quiero invitarte a ponerte de pie. Así como nos ponemos de pie en lo natural, nos ponemos de pie también en lo espiritual. Si podemos volver a poner esta canción mientras oramos. Padre, hoy reconocemos cuál es nuestra verdadera identidad, Señor. Hoy reconocemos la verdad de lo que vos decís que nosotros somos, Señor. Padre, y hoy, plantados en esta verdad, declaramos que no somos víctimas. No somos personas que se dejan llevar por las situaciones. No somos personas que vivimos lamentándonos por lo que pasó. Somos personas que nos paramos firmes y
dejando atrás ya lo que pasó, dejando atrás el pasado. Hoy enfocamos nuestra mirada en lo que queda por delante, en el propósito que tenemos por delante. Señor, hoy te pido que derribes toda mentira en nuestra mente, que nos haga vernos de una forma diferente a la que vos nos ves, Señor. Padre, que nos permitas vernos como más que vencedores. Quiero invitarte, si podés, repetirlo y decirlo vos ahí donde estás, con voz firme y clara. Soy más que vencedor. Mi identidad es de más que vencedor. Ahora miramos las situaciones que tenemos que enfrentar, miramos el dolor, miramos la tristeza y recordamos, soy más que vencedor por medio de aquel que me salvó, por medio de aquel que me amó. Soy más que vencedor. Yo puedo y tengo la capacidad dada por Dios. Tengo gracia más que suficiente para enfrentar cada una de las situaciones que tenga que enfrentar, cada uno de los desafíos que la vida me presente. Tengo la fortaleza y en Cristo todo lo puedo, todo lo puedo. He aprendido a contentarme tanto en la riqueza como en la pobreza. He aprendido que Dios me sostiene tanto en situaciones difíciles como buenas. Señor, que nuestra reacción sea siempre de fe, que nuestras palabras siempre transmitan fe. Señor, hoy te pedimos perdón por la queja. Te pedimos perdón por estar mirando una realidad sin vos. Señor, te ruego que llenes de esperanza los corazones de todos los que estamos acá. Llena de esperanza, Señor. Llena de tu esperanza. Para aquellos que han perdido la esperanza de que en el futuro vos tenés planes de bien para con nosotros. Aquellos que son gobernados por la preocupación acerca del futuro. Padre, llena nuestros corazones de esperanza, porque lo mejor aún está por venir. En vos nuestra vida es de victoria en victoria. Es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto, porque a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Sí, Señor. Sí, papá. Papá, oramos por cada corazón, Señor, que en este tiempo pueda haber un despertar, Señor, de nuestros sentidos espirituales. Señor, que nuestros sentidos espirituales estén más atentos, Señor, a tu voz, que en este tiempo como cuerpo podamos escuchar de una forma, Señor, más agudizada tu voz, Señor, más clara, que en el nombre de Jesús, Papá, la identidad con la que vos nos pensaste, la identidad de hijos, pueda ser establecida en este tiempo, Señor, y que esa identidad, por escuchar tu voz, pueda quebrar con todo orgullo, Señor, con toda desesperanza en nuestro corazón. Espíritu Santo, oramos por el cuerpo de Cristo, para que cada persona que tenga esta mentalidad de víctima pueda ser quebrantada por causa de conocer la verdad. Señor, como dice en tu palabra, y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Papá, oramos por un tiempo en donde como cuerpo podamos conocer a Cristo, conocer la verdad viva, para que esta verdad viva, Señor, destruya todo engaño, toda mentira, toda falta de identidad, Señor, toda carencia en el alma. Padre Santo, que en este tiempo podamos empezar a vivir la restauración, el ser completos en ti, Señor, en el nombre de Jesús. Honramos tu voz, honramos, Cristo, todo lo que viene de vos, honramos toda la sustancia que sale de tu boca, que sale de tu corazón, papá. Nos adueñamos de la identidad que tenemos en vos, Cristo. Ahí donde estás, si podés orar y declarar esto: me adueño de la identidad que tengo en vos, papá. Soy tu hijo amado, tu hijo escogido, soy tu hijo, Señor, y hay un propósito por el cual estoy en esta tierra. Ya no más el victimizarme, ya no más el pensar en el pasado, sino que ahora pienso en la meta, pienso en el propósito eterno.
Oramos, Señor, por nuestra mente, para que por medio de la palabra pueda ser renovada, restaurada, vuelta al original, Señor. Pensamientos de bien, pensamientos de paz, son los que gobiernan la mente del cuerpo de Cristo. Y a estos pensamientos llamamos a que vengan a nuestra mente. En el nombre de Jesús te agradecemos, papá, porque tu verdad es infinita, tu verdad no se acaba, tu verdad es eterna. Y podamos vivir en la eternidad de tu palabra. Ahora, papá. Padre, gracias. Señor, gracias porque constantemente nos pones frente a la palabra, Señor, que es como un espejo para poder vernos como vos realmente nos ves, Señor. Señor, gracias porque tu palabra, tu vida, Jesús, viene a traer libertad, Señor, libertad de engaños, de mentiras, de pesos, Señor, que hemos acarreado, de formas, Señor, de maneras y lugares en donde hemos decidido estar cómodos por mucho tiempo. Gracias, Señor, porque vos en este tiempo empezás a sacarnos de esos lugares para mostrar nuestra verdadera posición, que somos más que vencedores en vos, Cristo. Esa es nuestra verdadera posición, siendo hijos dependientes, hijos que tienen fuerzas gracias a vos, hijos que pueden pensar lo bueno gracias a vos. Señor, te entregamos nuestra vida en este tiempo, papá. Señor, para que podamos trabajar esto y podamos también ser de bendición con las personas que nos rodean, Señor. Decidimos, Señor, dejar atrás el pasado. Declaramos que tu Espíritu nos da toda la fuerza, la valentía para poder atravesar los tiempos que tengamos que atravesar. Señor, habla a nuestra mente, Padre. Trae, Señor, aliento de vida, Señor. Llena nuestra mente de verdad. Transformanos, Señor, a la mente de Cristo para poder ver cada situación con propósito, para poder, Señor, examinar el pasado y el presente, sabiendo de que tu gracia siempre ha estado, Dios. Señor, te damos gracias, gracias por ser bueno, gracias por vernos, Señor, con propósito, con sentido. Señor, declaro que vamos a poder empezar a expresarnos tal cual como nos formaste, en colores, en capacidades, en talento, en victoria, en fuerza, en seguridad, en confianza, Padre, sin temor, sin engaño. Señor, sin autocompadecernos nosotros mismos. Señor, dejamos que la gracia venga a reafirmar todo lo que ya está en nosotros. Señor, aceptamos tu amor, tu perdón. Aceptamos, Señor, tu plan de restauración. Señor, te pido que puedan ser días donde vos nos ayudes, Señor, a volver a caminar sobre el camino que vos trazaste. Señor, si hemos estado caminando desde la victimización, hoy dejamos que tu Espíritu nos permite caminar en senderos, Señor, de luz, de vida, de verdad, papá. Señor, gracias por la obra de la cruz. Gracias por tu Hijo precioso, que es quien provee todas las cosas eternas. Señor, declaramos que nuestra mirada vuelve a encaminarse en vos, Padre, que sos la vida eterna. Sos la vida eterna, el autor de la vida verdadera, aquel que da vida plena. Señor, te miramos a vos, Señor. Ayúdanos a disfrutar de las riquezas eternas y de todo lo eterno, Señor, que ya nos has dado. Señor, que puedan ser, Señor, cada vez más, Señor, el dejar de estar mirando las cosas temporales. Papá, ayúdanos a poder desarrollarnos en este ámbito eterno, verdadero, Señor, y que da fruto. Gracias, Padre, gracias, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, amén. Amén.